Porque una cosa es el resultado que nosotros queremos. Otra cosa es el resultado que Dios busca. Y otra muy distinta, o a veces igual que la de Dios, lo que el alma necesita. Generalmente lo que el alma necesita y lo que Dios busca están alineados. Somos nosotros los que nos desalineamos de ese propósito, los que generamos la incoherencia y queremos controlar el cómo, el cuándo, los detalles. Y sobre todo, medimos eso que Dios nos está poniendo como desafío y como bendición, lo medimos desde una estadística humana, del ego y de trabajos que nada tienen que ver con lo espiritual, con los dones, con el enfoque holístico. Y de eso es lo que vamos a hablar. Porque siempre que son desafíos importantes para la misión del alma, en el inicio, cuando tenemos que tomar la decisión, vamos a tener que tomar un paso imperfecto, que además va a estar lleno de incertidumbre, porque Dios nos va a decir, vendate los ojos, ahí hay una pileta, ahora salta. Y vos decís, bueno, pero no sé si hay agua. Y Dios te dice, yo quiero que saltes, vos confías en mí, vas a saltar. O no sé, imagínate que estás ahí al borde de un abismo, no tenés alas delta ni paracaídas, y Dios te dice, salta, yo te voy a sostener, tu alma te va a hacer volar. Vos decís, no, no tengo alas, no tengo paracaídas, no tengo alas delta, no sé cuánto mide para allá abajo, y Dios te susurra y te dice, salta, yo te sostengo, yo te recibo, yo te guío. Y nosotros siempre dudamos. Y en ese momento en que la duda gana, que la duda nos puebla, que la duda nos llena así como de hormiguitas que nos van por todos lados, perdemos la conexión. Ay, no quiero que se me caigan. El segundo paso tiene que ver con esto, con oráculos, con el tarot, con las energías, con la sanación energética, con los masajes holísticos, con la curandera, con todo eso. Con eso tiene que ver el segundo paso. Y el segundo paso yo estaba totalmente sola, sin compañeros, no vivía con mis hijos y me había mudado de la ciudad desde Mendoza, desde Malargüe, a la ciudad de San Juan, intentando restaurar el puente con mis hijos. Y porque además, lo vamos a poner por aquí porque se van a caer todos, Malargüe es como una ciudad turística del sur de Mendoza que está muy cerca del centro de esquí Las Leñas. Entonces los alquileres, el costo de vida, todo es muy caro porque es precio turista. Así pasa en Argentina, no sé cómo es en otros países.
y conseguir alquiler era muy difícil y yo estaba siempre con 4 o 5 trabajos a la vez. Ya había tenido varios accidentes de diferente tipo y fue cuando cumplí los 50, digamos, y mi vida se derrumbó por muchas cosas que sucedieron y el prolapso de 3 órganos pélvicos llegó para mostrarme que yo ya no podía salir a trabajar a la calle. No podía andar por las montañas con extranjeros haciendo de guía bilingüe, no podía estar de pie en actos oficiales como traductora e intérprete durante 3 días seguidos, no podía estar encerrada en una cabina haciendo traducción eh, durante 4 horas seguidas. Era como que, y no podía ni siquiera seguir usando la bicicleta, porque yo me transportaba en bicicleta. Así que en ese contexto de que mi vida se había derrumbado junto con mi suelo pélvico, decidí mudarme a San Juan y probar de nuevo para restaurar no solamente el puente con dos de mis hijos menores que vivían en San Juan, siguen viviendo en San Juan, sino también para hacer las paces con el pasado, porque yo me había escapado de San Juan cuando mis hijos eran muy pequeñitos. La menor tenía 10 meses cuando yo me había escapado de San Juan, de una situación de violencia de género, y no había regresado más que pasar por ahí por trabajo o, digamos, no, volver a San Juan era como abrir la herida, como revivir el miedo, así es que San Juan nunca era una opción. Pero dije, bueno, tengo que enfrentar esto y tengo que volver y tengo que hacer las paces y ser capaz de vivir en San Juan sin tener miedo. Y total, él ya tenía y sigue teniendo el control sobre mis hijos de alguna manera, al menos emocional y mentalmente, porque ya son todos adultos. Y así decidí mudarme a San Juan, ¿no? Con esa intención. Y cuando llegué a San Juan, lo primero que hice fue, bueno, vamos a mandar currículums a todas las empresas. Yo lo que hacía siempre que llegaba a una nueva ciudad era buscar la guía telefónica, el diario, lo que hubiera de publicaciones en las páginas web, de avisos, y enviar correos a empresas con propuestas, con currículum. Eso hacía siempre. Y lo otro que hacía era imprimir volantes, no sé, con clases particulares, clases de apoyo, con traducciones. Eso lo llevaba a los kioscos, a los almacenes, lo pegaba en todos los lugares. Es lo que hacía cada vez que me mudaba a una nueva ciudad. Eso es lo que hice en San Juan. Talleres literarios, digamos, ¿no? Y llegué a San Juan con la idea de que, a pesar de mi condición física, yo podía encontrar algo estable que me permitiera tener esa tranquilidad económica que venía persiguiendo hace varios años y que la vida y Dios me seguían diciendo que eso no era para mí. Pero yo quería lo que los demás tenían, no quería lo que Dios quería que yo quisiera. ¿Se entiende, no? Eh, y después de, creo que fue la segunda mudanza, o sea, viví un año en un departamento, eh, y me tuve que mudar a otro y en ese segundo departamento, que fue principios del 2017, fue un mes terrible. Un mes en el que pasaba días sin comer, que podía pagar el alquiler, pagaba los servicios, a veces tarde, pero no siempre comía y si comía, comía mal. En ese momento mi hija menor muchas veces me invitaba a comer o me llevaba comida. Ella fue como mi salvadora y mi guardiana en ese momento. Así es que, y ella me decía, si no tenés nada, venía a mi casa. O sea, si yo iba a su casa, siempre me invitaba a algo. Unos mates, algo que había cocinado para los chicos, digamos, para mis nietos. Eh, de alguna manera es como que tenía a dónde recurrir en esa etapa, ¿no? ¿Y qué pasó? Segundo mensaje. Este mensaje, en realidad, yo no me di cuenta que era un mensaje cuando llegó. O sea, no me di cuenta que el mensajero estaba golpeando mi puerta nuevamente.
Yo lo que hacía era, cuando tenía internet, pagaba internet en ese momento, era estudiar, hacer cursos, hacer webinars, sobre todo si eran gratuitos, lo sigo haciendo. Aprovecho para leer, descargar material, actualizarme, esto, ¿no? Mentalmente, intelectualmente. Eso lo he hecho siempre, por eso nunca estoy desactualizada intelectualmente, porque siempre estoy estudiando, viendo qué hay nuevo, adquiriendo nuevas aptitudes, habilidades. Y sigo y he seguido siempre muchas páginas en inglés, porque sobre ciertos temas que a mí me interesan hay mucha más bibliografía, más recursos y sobre todo más recursos gratuitos en inglés, ¿no? Yo ya hacía los masajes holísticos, tenía los talleres literarios, había empezado a escribir las historias de cuentos terapéuticos, pero no como un libro completo, sino como historias separadas. Había empezado con ese proceso de sanación de las historias que están en cuentos terapéuticos. Lo puedes conseguir en las tiendas y escuchar algunos episodios en el canal principal de Susana Lorenzo. Tenía las cartas de los ángeles y creo que no tenía ninguna carta más. Nada más que las cartas de los ángeles me parece que tenía en ese momento. Estoy tratando de hacer memoria, pero bueno, he grabado muchas cosas hoy, así que si se me va la tortuga, esperamos que vuelva. Me acuerdo de algunas personas que yo compartía las historias que había empezado a escribir de cuentos terapéuticos en los talleres literarios y también las publicaba como para vender, ¿no? Las publicaba en Facebook, en una página, en los grupos de Facebook y me acuerdo de gente que no conocía, que no iba al taller y que hacía sorteos, siempre hago esas cosas para dar a conocer mi trabajo, de personas que, me acuerdo de una persona que fue a verme una vez y estuvo como toda una tarde, se hizo de noche, como ahora que se hizo de noche desde que empezamos a charlar, para decirme lo bien que le había hecho leer la historia de Besos Amarillos. Y que esas historias yo las tenía que publicar en un libro y que las tenía que compartir porque le hacían bien a muchas personas, ¿no? Había una librería, la librería de Andrés, de 7 lápices, que estaba ahí cerca en Santa Lucía, y él siempre ponía mis libros para mostrar, mis tarjetas, mis volantes, todo lo ponía él ahí para difundir. Siempre me ayudó muchísimo, porque yo iba a hacer las fotocopias, las impresiones a veces, compraba los insumos para los talleres, bueno, teníamos un intercambio que yo difundía su librería y él difundía mi trabajo. La verdad es que fue un amigo muy especial en eso, ¿no? Y incluso una psicóloga que era clienta de la librería compró la historia de Besos Amarillos, creo que fue, y empezó a compartirla con sus pacientes. Después hice también talleres ahí en la librería. Bueno, fue todo como una cosa, ¿no? Pero yo siempre estaba, y empecé a armar algunos libros artesanales. En ese momento armaba las historias individuales de puentes terapéuticos, la cocina de Susi, Cuyanitos y Musas Invertidas. Esos fueron los primeros libros artesanales. Iba a algunas ferias de artesanos para ofrecer. Siempre volvía con todo lo mismo que había ido porque no se vendía. Era como que era muy raro lo que yo estaba ofreciendo en ese momento, cuando llegué. Y en ese contexto, en enero de 2017, en una página de Facebook me apareció una publicación, Chris Carr, que creo que se llama, que hizo la publicación, sobre una colaboración que tenía con Marie Forleo, que es la dueña de Business School, con un webinar de marketing 3.0, de marketing holístico, eh, que eran como 3 clases. Un webinar generalmente son 3 clases, donde uno aprende sobre esto, ¿no? Y el marketing 3.0 habla de conectar con las emociones, con esta parte holística del alma, la persona, la mente, el corazón, la parte física, ¿no? Y de llegar a las personas a través de las sensaciones, las emociones y las experiencias, y no tanto a través del valor económico de un producto, ¿no? De eso era el webinar, o yo creía que era de eso el webinar.
En el tercer encuentro del webinar, Marie Forleo, la dueña de B-School, es B alta guión School, que es Business School, ofrecía una beca y explicaba que todos los años ofrecían 22 becas a nivel mundial para cursar un año completo de este curso de marketing moderno, de comercialización moderna desde un enfoque holístico, con todos los módulos completos, con todo el material práctico, la teoría, con videos, con todo, con audios. Había becas completas y había medias becas, creo, ¿no? En total elegían 22 personas todos los años. Era su ofrenda, no sé si lo sigue haciendo, pero fue durante muchos años su ofrenda. Ella hacía el webinar para que la gente comprara el curso, digamos, que era de todo un año, porque generalmente la mayoría de los webinars o talleres gratuitos online son para eso, para que la gente como que pruebe un poquito, como cuando vas a un puesto de comida callejera o una feria donde hay puestos de comida y te convidan una muestra de algo muy rico para que vos compres el plato, la bandeja completa, ¿no? Esto es lo mismo pasa con los webinars y los talleres gratuitos. Siempre en el último encuentro está esta cosa de que, bueno, si haces este curso, te vas a beneficiar con esto, y si no lo haces, te vas a perder todo esto. Siempre funcionan más o menos igual. La diferencia es que ella ofrecía estas becas. No sé si lo sigue ofreciendo. Tiene un canal de YouTube, tiene página en Facebook, en Instagram, tiene su página web, tiene libros. Ella es lo que ella llama una multitalented muffin. Y el web, y en realidad todo su enfoque está destinado a eso, a multitalented muffin. Un muffin es como una magdalena, un budincito, que en vez de ser de un solo sabor, tiene varios sabores. Eso es un multitalented. Es una persona que es multitasking, que hace múltiples tareas, que tiene múltiples talentos, porque ella tiene múltiples talentos y ha desarrollado muchos de ellos y no hace uno solo. Si bien puede tener uno principal, los combina todos. Y eso me llamó mucho la atención. Y yo tenía un celular, pero muy básico, con un sonido bastante malo, con una cámara que hacía fotos y videos muy borrosos, muy... eh, y dije, no, o sea, ¿cómo me voy a presentar? Porque lo que había que hacer era grabar un video que tenía que durar 90 segundos, ni más ni menos. 90 segundos, hablar como presentarse uno y hablar de cuál era la misión del emprendimiento que uno tenía, ¿no? De lo que uno tenía para ofrecer, ¿no? Pero no como ofrecer, ay, tengo, no sé, mate de cerámica. No, era como qué teníamos para ofrecer y cómo podía beneficiar a las otras personas. Entonces, 90 segundos, había que grabarlo y no enviarlo, sino que había que subirlo a un canal de YouTube con el hashtag, o sea, etiquetando a su escuela, su canal, digamos, con una serie de hashtags para generar tráfico para su canal, obviamente, ¿no? Y para que la gente visitara su página web, eh, digamos, se inscribiera en sus cursos, o sea, era para eso también, ¿no? O sea que había 22 personas postulantes, eh, más personas, porque en realidad elegían 22, pero se presentaban muchísimas personas, cientos o miles de personas, que estaban subiendo videos a YouTube con el hashtag de B-School, Marie Forleo, marketing, holistic y todo lo demás, ¿no? O sea que uno subía ese video que tenía que ser público, no privado, y lo iba a ver cualquiera que se lo cruzara. Y mi primera reacción fue, estoy desactualizada, técnicamente, otra vez. Quien, aparte, era como que siempre creo que a nivel internacional hay más exigencia en cuanto a calidad. Por ahí acá en Argentina, y sobre todo en ese momento, era como que, no sé, no había mucha gente creando contenido de calidad en ese momento. Estamos hablando de 2017. Entonces, mm, competir, digamos, con participantes, miles de participantes de todo el mundo, era como que
Y empecé a ver, había un plazo, no me acuerdo si era 7 días desde que había acabado el tercer episodio del webinar. Empecé a ver los videos que subían y no era así como este entorno, ¿no? Era como, no sé, así salas con sillones muy bonitos, con una decoración preciosa, toda minimalista, mujeres producidas con las uñas de manicura, con pelo de peluquería, con maquillaje perfecto, con ropa divina, o sea, toda la gente subía ese tipo de videos y grabados con cámara en formato así horizontal. No eran grabados con celular, eran grabados con cámaras, ¿no? Con buen sonido, seguramente había alguien detrás, con pantallas de luz, no sé, era como nada parecido a esto. Si bien ahora estoy grabando horizontal y con mucha mejor calidad, pero no, digamos, era otro tipo de entorno, de contexto, algo súper producido, ¿no? Así como que de estudio de fotografía y video. Como lo que hace un fotógrafo y un videógrafo profesional. Entonces yo al principio dije, no, yo no puedo competir con eso. ¿Quién va a querer? ¿Quién me va a... ¿Para qué lo voy a subir? Y era la noche oscura del alma. Era este desierto inhóspito, era Dios y yo. Y un día en la mañana me desperté y sentí que me dijeron, tenés que hacer, tenés que subir ese video, tenés que hacerlo, vos podés. Dije, bueno, ¿qué tengo que perder? No me voy a enterar quién se ríe, no me voy a enterar quién me critica. No, o sea, no había grabado nunca un video para nada. O sea, no. Sí, había hecho mucha locución radial, para voz en off, para documentales. Había hecho millones de cosas, pero, digamos, grabar entrevistas en televisión lo había hecho también porque había hecho un curso de radio y televisión, pero en un espacio de contenido, con profesionales, con técnicos, con un equipo actualizado. Así que dije, bueno, me voy a probar. O sea, pero lo voy a hacer para salir de la zona de confort. Lo voy a hacer para animarme a hacer algo diferente. Aparte porque yo estaba con pensamientos muy negros. Eran de esas épocas en que cuando todo fallaba, yo lo primero que hacía era decir, tengo el pasaporte acá, me quiero ir de este planeta. O sea, era lo primero que quería, no quería estar más acá. Era así, básicamente. Nada de lo que estaba sucediendo en San Juan era lo que yo había esperado, lo que yo quería, lo que yo había proyectado, ninguna expectativa, nada. Entonces yo quería irme. Quería un cohete, no sé, subirme a un asteroide, más o menos. Dije, bueno, ya está. ¿Qué va a pasar? Y tenía una computadora de escritorio, la misma computadora que se murió el año pasado y que me la habían regalado en Malargüe. Tenía esa computadora, pero no tenía cámara esa computadora de escritorio. Y puse una silla sobre la mesa, pero la silla dada vuelta con las patas para arriba, esta misma mesa y estas sillas, para que entre la pata y esas barritas que están al costado poder apoyar el celular. Yo estaba parada, digamos, puse la silla sobre la mesa y en ese borde interno de la pata, digamos, las sillas de 4 patas tienen a los costados como dos maderitas para que no se descuadre la silla. Bueno, ahí en ese ángulo apoyé el celular, pequeñito, ninguna luz extra, nada. Tampoco yo estaba vestida súper glamurosa. En ese momento tenía el pelo súper corto porque se me había arruinado como me pasa a veces. Me maquillé un poco. No escribí guión, porque yo ya en radio ya no escribía guiones, directamente me dejaba llevar, ¿no? Con la inspiración del momento. Sí anotaba títulos y palabras como hago ahora, pero llegó un momento que dejé de escribir guiones. Y en la punta de la pata de la mesa, de la silla que estaba para arriba, puse un reloj de pulsera, ¿no? De esos relojes de pulsera que son analógicos, que van girando las agujas para poder contar los 90 segundos, creo que 90 segundos.
que puede parecer un montón cuando uno tiene que hablar todo el tiempo sin parar y sin pausa. Yo ya tenía experiencia en eso, pero no me tenía que pasar. Entonces puse el reloj así, acá, y el celular acá. Y creo que fueron 2 o 3 intentos porque o me faltaba tiempo o me sobraba, hasta que quedó el tiempo. Y dije, bueno, este es el último intento. Y lo que hice fue, en ese momento, recuerdo que fue cuando dije que que yo era una tejedora de puentes. O sea, yo había recibido eso, de que yo era una tejedora de puentes y que mi misión era tejer puentes a través de las palabras, a través de la literatura, que mi misión era eh, ser tejedora de puentes, puentes internos, puentes externos, porque ¿qué había pasado? Vamos para atrás. Que en el primer episodio del webinar había un ejercicio, habían varios ejercicios que tenían que ver con los propósitos, con las áreas de nuestra vida, con nuestros talentos y nuestros dones. Y había una especie de diagnóstico o evaluación para ver qué tan alineados estábamos, si estábamos armonizados y si éramos coherentes con el mensaje. Porque si nosotros no somos coherentes internamente, nuestro mensaje nunca va a sonar coherente. Digamos, si yo no estoy convencida y no soy coherente, lo que doy hacia afuera es un mensaje confuso, con ruido, que se llama, ¿no? Un mensaje que parece ficticio, que no alcanza a la otra persona, que no lo toca interiormente, porque yo estoy en incoherencia. Y fue cuando descubrí que, claro, era como que había un espacio estanco, digamos, había una parte donde estaba Soledad Lorena, la escritora. Había otra parte donde estaba Sazul en ese momento, que ya tenía el nombre espiritual de Meherdip Kaur, que era la de un poquito de cartas, de ángeles, de terapias holísticas, de masajes, de sanación holística, porque ya había empezado con Energy Healing. Estaba la profesora, la traductora y la intérprete, digamos, y yo había comenzado ese webinar convencida de que iba a obtener los recursos para crear una página web que me permitiera vender mis libros y potenciar mi servicio como entrenadora, digamos, como tutora a nivel grupal o a nivel empresa de clases de inglés y como traductora e intérprete. O sea, esta parte acá, espiritual y holística, estaba fuera en mi objetivo, no en el de Dios y el de mi alma. Entonces yo quería como potenciar y crear una página web y saber cómo juntar un poco estas dos cosas y lograr que todo el mundo comprara mis libros, que todo el mundo quisiera contratar mi servicio de traducción, que todo el mundo quisiera clases conmigo. Ese había sido mi objetivo. Pero al hacer estos primeros diagnósticos y estos primeros ejercicios, me di cuenta que estaba fuera de mi eje, porque ese era el resultado. Si estábamos en eje, que se llama, estábamos centrados o estábamos como diferentes hologramas, ¿no? Como eh, fragmentados, digamos. Y yo estaba fragmentada, era incoherente, porque había una parte muy importante mía que tenía que ver con dones que no estaba integrada en todo lo demás. Aunque siempre los alumnos y participantes del taller me decían que yo debería ser terapeuta, así como me decían que mi voz tenía efectos energéticos y terapéuticos, siempre mis alumnos y asistentes de taller decían que ir a clase era como ir a terapia y que yo debería dedicarme a ser terapeuta. Eso me lo habían dicho siempre, toda la vida. Pero yo era como que, bueno, sí, yo soy profesora de inglés, terapeuta no puedo ser yo. Entonces yo con el webinar, ya antes de grabar ese video casero, artesanal, desactualizado, yo sabía que estaba desintegrada y había tomado la decisión de que Puentes fuera enfoque integral, de que Puentes fuera un enfoque holístico. Y para eso yo tenía que estar en paz con esa mirada holística que viene en mi diseño original.
Hi, I'm Susana Lorenzo. I'm from Argentina, and I provide language services. I believe that words can be a bridge. That's the key to my business. I mean, you can help with words either by translating them, by writing them, by reading them, and you can help people communicate their true message. So that's my mission, I think, to help people find a way to write or find a way to express their ideas through words. And I'd love to join the B school so that I know how to package my services. I am an interpreter and a writer and a teacher too. So I'd love to join Marie, your team, to see how I can help people find a way to find the words. Estuve en silencio, no sé, como 2 semanas, porque no hablo con nadie. O sea, salvo cuando rezo y hago alguna oración, que lo hago en voz alta o recito un mantra, pero hace bastante que no grababa videos y audios. Y en realidad lo que hago es cuando está esta ventana de gracia, hay un libro que habla de eso, de las ventanas de gracia, lo que hago es aprovechar lo más importante que está en la lista de prioridades del jefecito y grabo audios y videoclips que después voy editando en la medida que puedo. Por eso vas a ver que hay videos en los que estoy todos con la misma ropa. Porque no, es como, me da mucha fiaca y pierdo tiempo en eso de podría estar cambiándome de outfit para cada video, pero se me va la onda porque es como una transmisión, una canalización de lo que tengo que decir y compartir y mi memoria que va recordando y va buscando, entonces después como que se va la inspiración, así que si me levanto, voy a buscar qué me pongo, me vuelvo a cambiar, se cortó la onda, como se dice acá. Así que volvemos a este video casero artesanal desactualizado tecnológicamente que grabé sobre la silla dada vuelta sobre la mesa. Em, Abrí el canal de YouTube, tenía el usuario porque veía videos para estudiar, para hacer cursos y lo subí. Había intentado subir unos videos, unos audiolibros, unos audiocuentos que había grabado, que fueron uno de los primeros videos que subí, eh, para difundir mi trabajo, pero no tenía un... No me acuerdo con qué micrófono. Ah, lo grababa con este micrófono solapero de esa vieja computadora portátil que ya no servía, esa computadora de 1996, pero usaba este micrófono solapero porque era lo único que tenía, así que la calidad era muy mala y no seguí grabando audiocuentos porque quedaban muy mal. Y los participantes de mis talleres literarios me decían, tenés que hacer algo con tus ejercicios de visualización y meditación porque cada vez que vengo a tu taller me dan ganas de dormir. Vengo acá y me relajo. Yo no me relajo igual que cuando vengo al taller. Tenés que hacer algo, tenés que grabar meditaciones, tenés que grabar tus cuentos, subirlos a YouTube, subirlos a algún lugar, venderlos. Empecé a hacer unos CDs caseros con unas tapas caseras que tenían varios de esos audiocuentos, pero la calidad era bastante, no estaba limpia, digamos, ¿no? Tenía como mucho ruido, porque este micrófono no, era de muy mala calidad, era un micrófono viejito, pero no tenía otro micrófono y la computadora de escritorio no tenía micrófono, y el celular ni hablar. Así es que subí el video
este video grabado con el celular de 90 segundos al canal y ya tenía el nombre de Susana Lorenzo con doble NH al final Susana, porque en Malargüe me habían hackeado la cuenta de Facebook y hay muchas personas que se llaman Susana Lorenzo aquí en Argentina, en España y en otros lugares. Y había una Susana que también era profesora de inglés en Buenos Aires que copiaba mi página o que no sé cómo fue y que tuvimos ahí como una discusión virtual. Así que dije, para que no me vuelvan a hackear y no me encuentren fácilmente, busqué el significado de Susana, que es la primera versión de Susana que aparece en la Biblia, que es Johanna o Sohana, no me acuerdo cómo es que se pronuncia, que significa lirio, lirio del valle. Y me gustó el significado, me parecía que tenía sentido y desde que estaba en Malargüe adopté, o sea, eso fue en el 2014, adopté el nombre este que es el que uso en todas las publicaciones, en todas las redes, en todas las páginas, en todas las plataformas. Así que ya tenía el nombre para el canal. Subí el video y no esperé nada, porque si hay algo que sucede cuando uno da ese paso imperfecto en la incertidumbre y uno no se quiere lo suficiente, y uno yo veía esas miles de mujeres, porque eran todas mujeres, que subían unos videos así como de muy profesionales, que yo decía, por Dios, era como, si uno va a una fiesta donde todas las mujeres van vestidas con vestido largo y tacones y joyas, y una va de alpargatas, que es lo que se usa acá, pijama y sin maquillarse, más o menos lo mismo, era esa sensación de estar fuera de lugar, ¿no? De ser sapo de otro pozo. Así que tenía cero expectativa. Yo ya había cumplido, que era lo que Dios me había pedido, para que no me siguiera insistiendo, para que este mensajero, que yo no me había dado cuenta cuando había llegado, llegó en realidad a través de Marie Forleo, de que era mensajero. O sea, de que el mensajero me estaba tocando la puerta segunda vez. No va a pasar nada. Un día me levanto y tenía un montón de notificaciones, pero eran un montón de comentarios en el canal de YouTube en ese video. Te voy a dejar el enlace para que lo veas, para que veas lo imperfecto, lo desactualizado, lo atroz técnicamente que es ese video. Sin embargo, tiene miles de vistas y tiene muchísimos comentarios. Y yo no entendía lo que estaba leyendo, porque ya había terminado el webinar, así que no, como que no recibía correos todos los días del webinar. Y se decía, ¿por qué me llegan notificaciones? ¿Por qué están comentando mi video? Lo primero que dije, se deben estar burlando, no sé. Y eran todos comentarios, hay comentarios muy bonitos de felicitaciones, sos la única de Latinoamérica, qué orgullo, que en buena hora, qué lindo mensaje. O sea, ¿por qué me están poniendo todos esos comentarios? Todos me felicitaban. Están ahí. En un momento iba a borrar ese video porque me daba vergüenza. Todavía me daba así un poquito de vergüenza el video, pero es un hito, es ese segundo mensajero, ese segundo paso imperfecto. Entonces, voy a la página de B-School, de la Business School de Marie Forleo, y busco en la parte del webinar, digamos, la publicación de las becas. Y mi nombre estaba entre las 22 personas becadas con beca completa, con acceso a todo el curso durante un año. Y no sé cuántas veces lo leí, refresqué la página, la cerré, la volví a abrir, dije, esto tiene que estar mal. Y mi nombre estaba ahí. O sea que todas esas personas que yo nunca se me hubiera ocurrido ir a la lista a ver si yo aparecía. O sea, miles de personas con contenidos perfectos, actualizados tecnológicamente, yo no tenía nada que ofrecer, creía, no tenía nada que
con qué competir, digamos. Pero el mensaje, porque después recibí incluso una tarjeta muy bonita en un sobre color fucsia con estrellas doradas felicitándome y me dijeron que era por el mensaje, por lo que esta tejedora de puentes tenía para ofrecer, desde esta nueva coherencia, desde este salir del closet e integrar todos mis talentos con todos mis dones, ¿no? Que ahí fue cuando nació en Facebook la página de puentes terapéuticos, ¿no? Y la página de puentes literarios, ¿no? Están separadas y en el website, la primera página que después me quedé sin ese dominio, puentes era enfoque integral con lugar para todo, para puentes literarios, puentes terapéuticos, palabras y puentes, que palabras y puentes tiene que ver con todo lo que es uso del idioma, digamos, ¿no? Y claro, todas las que habían enviado sus videos, el día que publicaban los becados, digamos, las ganadoras de las becas, fueron a revisar la lista a ver si estaban. Y revisaban los nombres. Entonces, ¿qué hacían? Revisaban los nombres de las 22 ganadoras y iban a ver los videos de cada ganadora. Porque creo que estaba el enlace al video de cada ganadora. Entonces se habían tomado el trabajo de ir a ver mi video para ver quién era esta Susana Lorenzo de Argentina, la única de Latinoamérica que había sido becada. Porque era verdad, era la única de Latinoamérica. Ellas se buscaban ahí porque tenían todas las condiciones, yo no me había buscado y me empezaron a felicitar y a comentar y así descubrí que había ganado una beca para hacer un curso de marketing moderno, marketing 3.0, de marketing holístico y para integrar puentes en este enfoque integral. Algunas de las alumnas, digamos, que habían participado del webinar, las que pagaron el curso para inscribirse, algunas de las que habían sido becadas, me sumaron a las redes sociales o me escribieron por privado. Y así conocí a Bárbara, no recuerdo el apellido, pero era de nacionalidad italiana y vivía en el Reino Unido. Y con Bárbara intercambiamos terapias holísticas. Con ella hice una terapia de regresión que se llama The Journey, el viaje, que fue para sanar el trauma de abuso, ¿no? Porque uno hace un viaje al momento, digamos, ¿no? Hicimos un intercambio muy interesante, creamos una amistad muy bonita y ella fue la que me mandó de regalo esta cámara que he usado durante muchos años, que dejó de funcionar en la computadora vieja y ahora me acordé y la saqué porque la voy a probar a ver si funciona aquí y graba mejor porque tenía muy buena calidad de grabación en esta, si la puedo configurar para esta computadora portátil para que vemos si es mejor calidad. Y me la mandó, en realidad me dijo, te mandé un regalo, no me dijo lo que era, para alentarte a que seas tejedora de puentes y que compartas tus dones y tus talentos de forma, en formato, digamos, audiovisual, con contenido multimedia, y para que trabajes con la cámara, ¿no? O sea, no me dijo para que trabajes con la cámara, pero me dijo que era un recurso para mi nuevo camino, para puentes. Y lo mandó, o sea, venía en realidad con esas bolsitas que tienen burbujitas, no sé cómo se llama ese plástico. Venía todo envuelta en ese plástico de burbujitas dentro de un sobre de papel manila, de papel madera. Un envío internacional. Aquí llegó a través del correo argentino.
no tuve que pagar aduana, o sea, llegó como angelada, como yo digo, esos envíos, esos paquetes que llegan angelados, con protección angélica. Porque sí me avisaron que tenía para retirar un paquete en la aduana, pero yo ni siquiera sabía lo que había dentro. En un momento le tuve que preguntar a ella, porque si me preguntaban en la aduana tenía que decir lo que estaba esperando. Si te preguntan y no sabes, es como que te lo incautan, digamos. Me dijo que era una webcam, que era muy pequeña, que no era gran cosa, pero que era para que yo pudiera grabar mejor que con el celular. Y cuando fui a retirarlo al correo, ahí en San Juan, me acuerdo en la aduana, no me pidieron nada. Firmé un papel, me dieron el sobre, no lo revisaron. Es bastante liviana, digamos, ¿no? Pero venía en un sobre, con el papelito adentro envuelta. Y cuando llegué a mi casa y la vi, la instalé, no podía creer. Lloré, me acuerdo. Lloré de alegría, de emoción, porque ella también fue mensajera en su momento, ¿no? Esta cámara es un recurso que simboliza la tarea que tenía que hacer. Una tarea que me llevó un tiempo asumir, ¿no? Porque yo, em, digamos, el canal empecé a grabar contenido un poco después, ¿no? No sé si fue en el 2018, me parece, o el 2019, que empecé a grabar otro tipo de contenido, pero todavía no me animaba a hacer videos sobre terapias holísticas, digamos, ¿no? Esta cámara simboliza lo que tengo que seguir haciendo, lo que alguien que vivía en el Reino Unido, que tenía muchos recursos, que estaba más actualizada que yo, consideró que yo necesitaba este regalo. Ese fue el segundo paso. Pero ¿qué pasó? Otra vez la frustración, otra vez, bueno, pero no llegan alumnos, no llegan traducciones. Fui a no sé cuántas entrevistas de trabajo, incluso algunas que eran en localidades muy alejadas, que me llevaban en auto, y siempre me decían, ¿no?, que ya estaba grande, porque tenía más de 50, o sea, había cumplido los 50, tenía 51 ya, que tenía demasiado talento, demasiadas aptitudes, un currículum demasiado interesante. Me invitaban a las entrevistas. Me acuerdo cuando fui a la entrevista en el Museo del Bicentenario, que estaba por inaugurar, que el director necesitaba un asistente, y dije, bueno, Museo del Bicentenario, cultural, todo lo que era logística, asistente personal y todo era el trabajo ideal. Y no, solamente me había citado para la entrevista para conocer una persona que tuviera semejante currículum, con antecedentes eh, tan interesantes a nivel internacional y con tantos talentos, pero que él necesitaba otra cosa. Después supe que lo que él necesitaba era una mujer joven dispuesta a, bueno, acompañarlo a reuniones, a viajes, con servicios adicionales. ¿Se entiende lo que digo, no? Pero otra vez esa frustración, ese enojo. Bueno, pero salí del closet y, y ahora hablo públicamente de eso, pero al empezar a hablar públicamente y salir del closet también significó que el entorno más cercano es como, bueno, pero tenés que dedicarte a lo tuyo. Lo tuyo son las traducciones y las clases de inglés. Lo demás es como esa cosa rara, esa cosa demoníaca, esa cosa que no. Y en ese año que nació Puentes, fue cuando realicé el primer taller terapéutico en un centro holístico, digamos, em, donde integraba la parte literaria con la parte terapéutica. Y lo he contado antes y está en el canal principal de Susana Lorenzo. Cuando se organizó ese primer taller terapéutico, que era un taller grupal, una jornada completa, porque primero había ido a una feria que hacían ahí de artesanos. Había llevado mis libros, mis tejidos a crochet y había llevado las cartas. Eso lo he contado en otro video, no lo voy a contar ahora, pero había llevado las cartas del tarot de Susana, que esas sí las tenía, me olvidé de decir, pero esas sí las tenía desde Malargüe, y las cartas de los ángeles. Y las había llevado por las dudas, porque me habían dicho que las tenía que llevar a esa feria,
Y lo que menos hice fue vender lo que tenía para vender, pero sí estuve todo el día haciendo lecturas con el tarot de Susana y las cartas de los ángeles. Entonces, cuando organicé el tarot terapéutico, que me invitó la dueña de ese centro holístico que organizaba la feria, ella iba, creo que todos los meses, a un programa radial, que creo que todavía está en San Juan, que se llama Seres de Luz, que es un programa sobre terapias holísticas y todo lo espiritual y energético, a hacer la difusión de las actividades de los talleres y las terapias que se ofrecían en su centro. Entonces me dijo, ¿te parece si nos acompañas un día a un sábado a alguna entrevista para que hagamos difusión del taller terapéutico? Porque la gente tenía que pagar. Como que la mayor parte del valor del taller se lo quedaba la dueña del lugar y la que trabajaba se quedaba con la menor comisión. Pero bueno, así eran los tratos. Así son los tratos en la mayoría de los lugares, ¿no? Como las masajistas o las reikistas que tienen que alquilar o ocupar el lugar de otra persona, digamos, siempre el dueño del lugar, aunque sea el que menos trabaja, es el que se lleva la mayor parte. Y me dijo así, hablas del taller terapéutico y logramos tener más gente en el taller. Dijo, pero por las dudas, no sé si ella me lo dijo o me lo dijeron de arriba, pero yo llevé las cartas de los ángeles, me acuerdo, en mi bolso, en mi cartera. Y cuando entré a hablar, hubo una parte en que estaba sola con la locutora. En el canal principal vas a encontrar la entrevista, creo que voy a dejar el enlace por aquí debajo, porque está subido el audio de la entrevista. Y yo quería hablar del taller terapéutico. O sea, yo quería que fueran muchas personas al taller terapéutico porque sé que mis talleres terapéuticos les hacen bien a las personas, pero también porque quería generar más ingresos económicos, ¿ves? Siempre con lo mismo, y dedicarme a los talleres terapéuticos. Era como que yo pensé, bueno, me tengo que dedicar a los talleres terapéuticos. Talleres literarios, talleres terapéuticos, clases de inglés, traducciones, eso fue. Eso estaba ahí como en mi plan, ¿no? Y la locutora, que es una persona interesada o sea, es la creadora de ese programa de Seres de Luz, no solo es la locutora, y elige los contenidos y la música muy cuidadosamente, ella no tenía muchas ganas de hablar de los talleres terapéuticos. Quería hablar de las cartas, quería hablar del tarot, quería hablar de los ángeles. Así es que, porque yo había llevado las cartas para regalarle a ella un mensaje al final del programa, ahora me acordé. Y para incentivar a la gente a que fuera al taller terapéutico, había llevado unos cupones para sortear. Creo que uno era para libros, uno de mis libros, y otro era para una sesión, una consulta con mi tarot de Susana y las cartas de los ángeles, ¿no? Y ella me hizo hablar en público, porque no me quedó otra. Cuando ya estaba ahí, cuando dicen, ya estamos en el baile, bailamos. Es como que no queda otra. Estás ahí en la pista de baile y no te queda otra que bailar. Estaba la música, estaba ella, y estábamos al aire. No le podía decir, ay, no quiero hablar públicamente de tarot. ¿Qué va a pensar mi familia? Que siempre me estaban criticando por eso. Pero ella quiso hablar de tarot, o sea, de oráculos, ¿no? La mayoría de la gente que no sabe le llama tarot a todo, pero em, y ella quería hablar de esos oráculos que yo usaba, de los mensajes, y, y el programa se trató de eso. Y fue la primera vez que yo hablé en público, en una radio, ves cómo, estamos en el segundo paso que tiene que ver con el primero, en una radio, no era mi programa, pero me invitaron para una cosa y la charla terminó siendo sobre tarot, sobre oráculos. Y yo hablé en la ciudad de San Juan para miles de personas sobre los beneficios terapéuticos del tarot holístico. Yo ya estaba investigando, pero en inglés se llama Holistic Tarot, a lo que es tarot evolutivo. Yo ya estaba investigando y leyendo y estudiando, porque no quería y sabía que lo adivinatorio no existe y no quería hacer eso. Eh, y
tuve que hablar ahí en público. Primero tenía nervios o miedos y después me dejé llevar y fue muy lindo y mucha gente lo escuchó, después mucha gente llamó, gente me llamó para consultas, la persona que se ganó la consulta fue y ya estaba. O sea, si había que salir del closet, hay que salir completo. Digamos, cuando uno sale de ese lugar donde uno está escondido. Justamente lo voy a poner por aquí en alguna parte. Hoy recibí un mensaje canalizado con varias partes, digamos, 3 shorts y 2 frases que he compartido y una de ellas dice que cuando nosotros escondemos la luz, creamos más espacio para la oscuridad, ¿no? Y cuando nosotros escondemos esa luz que trajimos, esa luz que Dios quiere que usemos, esa luz que el alma necesita que usemos, se crea oscuridad en nuestra vida, porque no estamos dejando que la luz nos atraviese. Estamos muy copadas con la charla privada y bueno, un poco escuchando y conociendo gente y conectándonos y recordando. Venida, Susana Lorenzo hace tarot, a ver, ¿el tarot evolutivo o tarot terapéutico? Como lo quieran llamar. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias, buen día para toda la gente que está escuchando, luz para todos. Gracias. Contame acerca de este tarot, porque cuando lo mencionamos, que un poco es cierto con Laura, me había olvidado, Laura Gallo, ya lo habíamos destacado desde Casa de Luz. ¡Ay, qué bueno! Me van a tirar las cartas, dirá alguien en casa. La voy a llamar a Susana. ¿Cómo es esto? ¿Es un tarot que te ayuda a qué? ¿Te adivina? ¿No te adivina? No te adivina. Justamente hay una nota que escribí hace pocos días en Facebook que dice, ¿sí o no? ¿Qué me van a decir las cartas? Y no te dice ni que sí ni que no. No te adivina como diciéndote, me va a decir que sí, me va a decir que no, voy a tener el trabajo, me voy a quedar embarazada mañana. Digo, no adivina cosas puntuales. La tirada de cartas lo que hace es ayudarte a hacer una lectura de tu propio universo y del universo en general y conectarte con tu sabiduría interior y la sabiduría del universo también. Todos tenemos adentro una sabiduría, una voz que nos dice esto está bien, esto está mal o deberías hacer esto, pero en el correr de la rutina o en esta cosa que a veces la gente como se le duermen los sentidos o se le duerme la sensibilidad, se desconecta de su propia sabiduría. Uh-huh. Entonces con las cartas recibís guías y respuestas a cómo tenés que actuar o qué tenés que hacer o cómo deberías vibrar o qué deberías cambiar para que las cosas sean como tienen que ser, para tu bien y para el bien de los que están cerca tuyo. Entonces es una herramienta que incluso muchas veces la sesión es terapéutica en el sentido de que hay un comienzo de un proceso de sanación. Cuando vos te tiran las cartas en tarot terapéutico, estás empezando un proceso activo de sanación y te haces cargo, te empoderás y decís, bueno, yo voy a participar porque yo quiero estar mejor. No sos un paciente, claro. No sos un cliente que espera que lo salven, lo curen, sino que... Y lo saquen de la mano, lo ayuden a pararse. No. Sí, hay una ayuda, digamos, porque pedís ayuda a los seres de luz, pedís ayuda al universo, pero vos tenés que poner de tu parte para que eso sea. Entonces en las cartas encontrás respuestas que muchas veces las tenés adentro y la gente te dice, a mí me parecía que era así, o yo lo sabía pero me había olvidado. Uh-huh. Entonces, aprendí de marketing moderno, de marketing holístico, gané una beca, pero no me dediqué a hacer marketing. Empezó un viaje de buscar la coherencia, de encontrar esa armonía, de integrar. Pero
Mi sabotaje fue siempre la culpa, la vergüenza, la frustración, la falta de éxito económico, porque esa era siempre mi meta. No era la meta de Dios. Yo no me estaba entregando totalmente, porque cuando nuestra meta, nuestro objetivo, no está alineado con la voluntad divina, totalmente, digamos. Cuando Dios dice, quiero que hagas esto para esto, con esta razón. Quiero que compartas, que enseñes, que difundas, que eduques de alguna manera a las personas sobre esto. Quiero que seas mi mensajera sobre este tema. No importa cuánto ganes, no importa cómo lo vas a ganar. Vos tenés que ocuparte de esto y poner todo tu foco acá. Pero si yo tengo mi foco, mi obsesión y mi energía en cuánto ingreso económico me da, en cuántos dólares, en cuántos pesos me da lo que estoy haciendo, mi energía y mi foco están desalineados del plan divino, están desalineados de la voluntad divina, de lo que Dios quiere y mi alma necesita. Porque estoy desconfiando, porque tengo falta de fe, si yo no confío en que así como llegó esa cámara, esa webcam, porque tenía que hacer el trabajo con videos, con contenido audiovisual, porque la cámara tiene un micrófono integrado también, si yo no confío en lo que tiene que llegar, que aunque a lo mejor yo no esperaba una cámara, no tenía pensado comprarme una cámara, nunca se me hubiera ocurrido comprarme una webcam, no estaba en mi lista de, ay, me quiero comprar una webcam para hacer video, no, es muy lejos de eso, ¿no? Pero Dios mandó una webcam desde el Reino Unido, pasó por la aduana, no pagó impuestos, nadie la retuvo, llegó a mi casa perfecta, sin ninguna dificultad, totalmente angelada, porque Dios quería que usara eso. Y ese era el recurso que me puso, regalado, con mucho amor por Bárbara. Que donde esté y esté haciendo lo que esté haciendo, ojalá que le vaya muy bonito. Los recursos que necesitamos para hacer la tarea, Dios los va a proveer siempre y cuando estemos alineados. ¿Estoy alineada? No, totalmente no. Porque cuando me faltan recursos básicos, cuando padezco pobreza, cuando padezco la carencia, estoy enfocada en lo que no gano, en lo que no puedo pagar, en lo que debo, en lo que necesito económicamente y saco el foco de lo que Dios quiere que haga. Me cuesta, y lo reconozco, confieso, poner mi energía, mi amor y mi luz en hacer la tarea y despreocuparme totalmente de cómo va a llegar el dinero y de cuándo va a llegar. Eso todavía lo estoy aprendiendo. Como siempre, gracias por tu presencia amorosa, gracias por tu escucha atenta. No te olvides suscribirte, darle like, dejar un comentario, porque cuando dejas un comentario se activa. Este canal está dormido, pobrecito, porque es pequeñito, tiene muy poquitos suscriptores. Entonces YouTube no se lo muestra a nadie, porque no. Así que tu comentario activa el tráfico, bendice esta charla, bendice este lugar. Gracias por tus comentarios, gracias por ser parte de Puentes. Y eso me llevó a usar la voz
para un público más grande, para que más gente se beneficiara con esa energía, digamos, de la voz que a través de los poemas, los cuentos, las reflexiones, invitaba a reflexionar, invitaba a conectarse con las emociones, a tejer los puentes, y que me llevó a encontrar mi alineación y lo que Dios me estaba pidiendo, lo que el alma estaba necesitando, que no había forma, porque ya había entrado en la etapa de Crown, que se llama, que es la etapa de la mujer sabia. Cuando uno entra en la menopausia, alrededor de los 50, nos cristalizamos, nos congelamos, nos petrificamos, nos enfermamos más o padecemos hasta el día final, digamos. Pero el alma va a insistir y Dios va a insistir, digamos, ¿no? Y sobre todo, siempre hay 3. El mensajero toca la puerta 3 veces.